los venezolanos llegan a Lima y es el final de un viaje para algunos, porque otros se van hasta Chile, otros se van a Argentina, donde por lo menos hay 500.000 de peruanos tranquilamente y están ahí trabajando hace muchos años, ojo. Pero el inicio de una nueva vida para los venezolanos que han huido pues, de la crisis en su país. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que todos tenemos que entender. Ellos han huido de la crisis, del hambre, de la pobreza, de la miseria en su país. Muchos de ellos se reencuentran al bajar de los buses que los han traído desde la frontera y otros esperan pues por horas a gente que nunca llega en su auxilio. Mientras las autoridades se rompen la cabeza buscando una solución a la presencia venezolana con pasaportes, complicándoles la vida. ¿Quién obtiene un pasaporte en Venezuela? El que tiene plata, el que corrompe, el que, en fin, el que tiene de repente alguna facilidad con el gobierno venezolano. No es fácil conseguirlo. Bueno, y quien lo consigue, ¿no es cierto? Bueno, pues enhorabuena, pero ¿quién será? En fin, esto no nos garantiza nada. En fin, vamos a conocer también el impacto de esta sangre nueva venezolana que llega a nuestra capital. ¿Cómo será el impacto económico, por ejemplo, en ese sentido? Vamos con la nota. Se abrazan como queriendo unir las almas. Son personas que debieron separarse por culpa del horror y que ahora se reencuentran. Están muy lejos de su tierra, pero cerca de los que más aman. Yuleima cobija en su seno a la niña que extrañó por casi 12 meses. Patricia, con 14 años, fue una de las miles de venezolanas que vivieron lo indecible con tal de huir de la crisis. Ay, bueno, muy difícil. ¿Te tocó cansancio también? Quedarme hasta dormir en la calle. Si se demoraba unos días, de repente no la dejaban. Sí, de repente, porque no tiene pasaporte. Yo sí tengo, pero ella no, pues. En los terminales terrestres de Lima, escenas como estas son comunes. También es habitual ver a ciudadanos venezolanos en espera de aquella persona que le dará su primera mano amiga en el Perú. Son desplazados que en muchos casos hicieron interminables viajes por el continente a pie. Tuve que cambiar de zapato varias veces porque ya los pies los tenemos ya llagados por las orillas, por debajo, por de encima. Mire, acá el señor está con sandalias. ¿Está ampollado usted, maestro? Bien, yo no, y los zapatos se nos acabaron. Los zapatos. Añicos los quedamos sin nada, ¿no? Pero hemos tenido ayuda, gracias a Dios, ayuda. Luis Moreno partió hace 18 días de Venezuela. En el camino se hizo amigo de otro grupo de migrantes, el cual se redujo apenas a 3 cuando tocó cruzar la frontera peruana. Aunque hoy luzca serio, nos cuenta que en Caracas hacía reír a la gente con su imitación de Kiko. No, eso sí es una chuma, sí. Estoy esperando pero para darle un empujón, pero de los grandes, de eso que desaparezca de Venezuela, sí. El canal donde trabajaba como humorista fue también víctima del caos chavista. Fue así que gracias a Nicolás Maduro perdió sus ahorros y, lo que es peor, la sonrisa. El humor se ha perdido en realidad. No hay programa que por lo menos saque a uno del estrés diario de saber cómo están las cosas en Venezuela. Las cosas en Venezuela se pusieron peores esta semana, luego de que un sismo de considerable intensidad remeciera Caracas y otras ciudades. Los anaqueles bamboleaban su escasez en las tiendas, mientras que un restaurante sin comida y comensales se quebraba como la economía de sus dueños. La tierra tembló como si Venezuela misma quisiera que su pueblo sea evacuado a un mejor lugar para vivir. Entré con pasaporte y se me venció en el camino. Y entonces me dieron la carta andina. La tarjeta andina es un salvoconducto que hasta esta semana se le daba a los venezolanos que ingresaban al Perú con su cédula en lugar del pasaporte. ¿Esto se lo sellan en dónde? En la frontera. Con esto me dan 6 meses acá. Hay ya muchos que le dan 3 meses nada más. Los terminales terrestres se convierten en punto de reunión para una masa de viajeros que buscan iniciar una cuenta nueva tras un borrón del cual no tuvieron la culpa. Nos están sacando de Plaza Norte a los venezolanos que están aquí. Nos están botando en la calle
Dicen que por motivo de filtración, pero ahora no van a quedar, nos están botando fuera. En Lima, las autoridades del gobierno buscan la mejor forma de lidiar con una situación que cada día parece sobrepasarnos. Y en el caso de los migrantes venezolanos, el Perú siempre será un país solidario y de acogida. Y es que mientras el diplomático canciller le abre los brazos a cientos de desplazados, el Ministerio del Interior adoptó medidas marciales en procura de contener la diáspora llanera. De que a partir de las 00 horas del día sábado 25 de agosto se va a solicitar la presentación del pasaporte a todas aquellas personas que ingresan a nuestro país por las fronteras y que deban ser registradas en los puestos de control de migraciones. Esta medida, que rige sin reparos en países como Colombia y Chile y que acaba de ser suprimida en Ecuador, ha tenido detractores. Sin embargo, buena parte de los mismos venezolanos la aprueba. Eso fue lo que tenían que haber hecho desde un principio. Claro. De hecho, en la frontera deberían de tener Interpol y a las personas que entraran de una vez registrarla, porque no hubiera pasado todo lo que ha pasado, porque por culpa de uno pagamos todos y no debería de ser. Se calcula que solo 2 de cada 10 venezolanos ingresan con cédula y que por eso la medida no afectará el flujo de visitas, que llegó a topes históricos este mes. Aún así, un buen número de autoexiliados perderá la chance de empezar de nuevo, lejos del hambre y la muerte. Frente a la gravedad de la crisis por la cual está atravesando Venezuela, donde la gente está muriendo literalmente de hambre, de pandemia por no tener tratamientos médicos ni medicinas, la desesperación de muchos padres va a ser tal que con pasaporte, sin pasaporte, con cédula o no de identidad, van a salir en búsqueda de oportunidades. ¿Por qué no has podido conseguir el pasaporte? Ha estado muy difícil conseguirlo para pedir las citas, es un problema, no hay plástico, no hay papel, entonces todo ha sido muy caro. Se discute la validez de pedirle pasaporte a ciudadanos de un país en el que este documento cuesta hasta $1.000 en el mercado negro, pero en el que el sueldo mínimo no supera los $5. Y hay decenas, centenares de jóvenes que se fueron con el ofrecimiento falso de la derecha de que se iban a otros países a disfrutar de las mieles de la vida y terminaron lavando posetas en Lima. Los venezolanos, que acaban de superar la cifra de 400.000 en nuestro país, agradecen la ayuda del Perú, sin considerar que la inmensa mayoría es contratada con salarios que casi nunca llegan a la remuneración mínima. Verónica Valdivieso jamás ganó más de 900 soles. Casi sueldo mínimo, casi lo... Poco menos del sueldo mínimo. O sea, como 850, más o menos. El gobierno busca reducir la informalidad otorgando el famoso PTP. Para tramitar el PTP se requiere la cita de Interpol. Si no tienes eso no puedes hacer nada. Interpol reiniciará citas virtuales para otorgar antecedentes penales en su flamante oficina de Miraflores. Con esto, se espera agilizar los trámites del PTP, que solo se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre de este año. Llegué ayer a las 10 de la noche y de las 10 de la noche estoy aquí, haciendo mi colita. No hemos desayunado, no hemos almorzado, estamos aquí que bueno, sobreviviendo. El PTP, entre otras cosas, permite a los venezolanos ser parte de la población económicamente activa con todas las de la ley. Se acerca ya al 3% de la fuerza laboral peruana. Ya es un porcentaje que se ejerce cierto efecto. Primero, sobre los salarios. Tiende a disminuir el nivel de salario, sobre todo en los sectores de comercio, servicio. Y es que no es difícil notar que los clásicos trabajos destinados para el que cachueleaba hoy tienen grabados los colores de Venezuela. Para el economista Jorge González Izquierdo, el efecto a corto plazo de esa migración puede ser calificado de negativo en términos económicos, si es que consideramos también las necesidades en salud y seguridad del venezolano promedio. Hemos tenido 25 días caminando, bueno, gracias a Dios nos ha colaborado en el transporte, las gandolas que le dicen que los trailers. Comemos porque la gente nos ayuda, nos da. Muchos venezolanos que arriban a Lima, cansados y sin dinero, llegan a este albergue en San Juan del Lurigancho. Y aquí tú te puedes conseguir en un día, te pueden llegar de 10 a 15 personas. En esta casa, donde se refugian poco más de 160 personas, preocupa que los niños no se enfermen y que tampoco crezcan de espaldas a la crisis de su país natal. No podemos tener unos niños con una venda en los ojos, lo que está sucediendo. ¿Cómo lo vas a mantener engañado? No,
Porque si yo le miento a un niño, eso quiere decir que ellos después me pueden mentir a mí. Esta compleja situación de los desplazados, siempre bajo el análisis del economista González Izquierdo, tendrá efectos positivos a largo plazo. Esto, si tomamos en cuenta que muchos de los migrantes traen bajo el brazo un cartón universitario y formación profesional. Cuando vienen estos señores venezolanos, quien ha incurrido en el costo de esa inversión es allá en Venezuela, o su familia o el gobierno. Y cuando vienen acá, vienen de frente a producir. O sea, el Perú no ha gastado un solo sol en formarlos, pero vienen de frente a producir. Entonces es ganancia neta para el país. Muchos de los que hicieron posible que Petróleos de Venezuela en su momento fuera la quinta empresa más importante del mundo están acá. Utilicemos ese talento junto al talento de tantos peruanos que sobresalen por sus conocimientos para comenzar a trabajar en proyectos de envergadura. Si los venezolanos se formalizan, la competencia fomentará aumentos de salario y mayor cobro de impuestos. Al aumentar el crecimiento potencial de la economía, de todas maneras eso llega a los bolsillos del ciudadano de a pie que nos está viendo en este momento. Mientras este panorama tarda en concretarse, los venezolanos que llegan a la capital se mueven también a otras ciudades del Perú, donde entregan muestras de su talento. Pero a veces sufren, como lo hizo este docente en Huancayo, que se vio obligado a renunciar solo por ser venezolano. Nosotros no somos venecos, somos venezolanos. La palabra veneco viene de Colombia. Y yo soy un ciudadano normal, tengo toda la permisología, mi PTP, mi pasaporte, todo lo que me pidió la mujer. Otro grupo de venezolanos opta por seguir su camino lejos del país. Adiós, Perú, me voy para Chile. Gracias por atenderme tan bonito aquí en Perú. Los venezolanos no estamos migrando, nos estamos desplazando. Estamos escapando, huyendo de un drama realmente sin precedentes alguno en todo el continente americano. Esta semana, un venezolano paciente de cáncer que hizo la travesía de su vida encontró la muerte en nuestro país. Como ese caso, cientos de historias se cuentan a diario. La novela venezolana más triste no ha escrito aún su capítulo final. Hablemos un poquito y muy rápido de cifras. A ver, ¿qué dice? Bueno, más que cifras, ¿qué dice la ONU? Dice que la crisis migratoria de Venezuela ya está casi a nivel del flujo de refugiados del Mediterráneo. Así está la cosa. Y como decía Óscar Pérez, es verdad, no es migración, es en realidad la huida de los venezolanos, como les decíamos, pues de un lugar donde simplemente la vida es insostenible. Y bueno, vamos ahora a conocer cómo tratan, a ver, en el Perú, a los venezolanos que llegan, o a los que ya tienen buen tiempo. No son pocas, ojo, las voces que rechazan la migración.